Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de feedback de textura. Vamos a estar revisando el cuchillo que estuvieron haciendo nuestros amigos del estudio, siguiendo este concept, y la idea de la búsqueda es llegar a este nivel de composición, de colores, de efectos. Así que bueno, comenzando canal por canal, y en realidad comenzando por lo general, puedo observar que hay ciertas cosas como por ejemplo el color de estas hoguitas que no son para nada similares. Estamos teniendo una soga un poco más celeste, muy saturado, y esto tiene un color, un azul mucho más intenso, mucho más fuerte. También podemos ver distintos valores de azul y celestito. Estaría bueno poder observar eso un poco más por acá, porque ahora el color que tenemos no está matchando. Y también en nuestra funda estamos teniendo un marrón extremadamente oscuro, teniendo zonas básicamente negras. Y acá estamos teniendo un marrón mucho más desaturado, mucho más controlado. Por otro lado, estoy viendo que el verde de nuestro mango está quedando muy saturado y muy fuerte. Eso le da un efecto de moss, por ejemplo, y de humedad acumulada, y no creo que este cuchillo tenga ese tipo de características. Tal vez sí, pero en realidad el cuchillo debería estar seco, no debería estar tan húmedo. Entonces si existe una acumulación de moss, debería ser un color mucho menos vibrante, mucho más apagado, más relegado al paso del tiempo y a oscurecerse un poco y desaturarse. Me gustan los colores que estoy viendo por acá. Buscaría tal vez pushear un poco más la saturación de algunos naranjas, o un poco más la oscuridad de estos marrones, como para sentir algo un poco más intenso. Como podemos observar acá, estos pequeños destellos de luz más saturados. Después estoy viendo que en esta zona tenemos un azul morado, digamos, muy parejo en todo. Y en realidad esta zona, como podemos ver, es una zona donde el cuchillo está constantemente entrando y saliendo. Entonces esta zona se puede ver un poco más dañada y más rasgada por el uso cotidiano, digamos, de la funda. Y acá estamos teniendo todo plano, entonces no tenemos ningún tipo de riqueza narrativa, ¿no? Que nos permita contar un poco más la historia de este cuchillo, cómo fue utilizado, por qué está tan dañado, por qué está tan viejo, digamos, ¿no? Y después, en tema de color, buscaría matchar el color de nuestros metales con el de la funda, ya que no tenemos elementos que nos permitan unir un asset con el otro. Sí, los metales nos podrían ayudar a hacer sentir la misma tonalidad en los metales, y eso los ayudaría a complementarse un poco más entre sí. Obviamente separando que el cuchillo, como podemos ver acá, debería tener zonas mucho más oxidadas. Acá podemos ver unos naranjas muy intensos que están muy buenos, zonas tal vez un poco más oscuras, otras un poco más iluminadas, más pulidas, otras tal vez con tonalidades más grises. Entonces acá lo que estoy viendo es que tenemos un amarillo muy normal, que no llega a ser oro, a eso me refiero con normal, siendo un poquito gastado en algunas zonas, con algunos detalles. No sé a qué refieren estos azules, por ejemplo, si son óxido, gastado o scratches. Buscaría blendear un poco más todos los efectos que estamos utilizando para llegar a esto, ¿no? Que se siente como un solo objeto siendo dañado, y que bueno,
todo tipo de daño que le estemos agregando sea en zonas un poco más enfocadas. Lo mismo pasa con nuestro metal de aquí, donde tenemos esta zona de suciedad, digamos, muy saturada y muy marcada. Y buscaría blendearlo un poco más también con el mango de la madera para que se sienta mejor esta unión entre sí y se integren mejor las piezas unas con otras. Hablando del mango, la parte de aquí abajo del mango, en realidad en las maderas esto sería toda la parte interior de la madera, entonces generalmente la corteza tiene unas tonalidades mucho más oscuras y el interior mucho más iluminado, pero esto en realidad está quedando un poco verde, lo cual creo que no va con el color de una madera, ¿no? Debería ser un poco más amarillo o tal vez llegar un poco más a estas tonalidades más naranjas, que nos permitan unir un poco más el efecto, las diferentes partes de este mango, ¿no? Pero al mismo tiempo integrar todo en un conjunto. Después estos interiores están quedando demasiado oscuros, casi llegando a negro. Buscaría intentar relajar un poco más estos detalles, y si al iluminar esto se nos une mucho más con esto, podemos buscar o saturar esta parte o iluminarlo un poco más, o buscar nuevas maneras de... Perdón, se me cayó el micrófono. Ahí va. Buscar nuevas maneras de blendear mejor los colores. Esto está quedando muy oscuro y en un motor de videojuegos como un Real Engine se vería básicamente negro. Se vería muy mal este tipo de detalles. Bueno, lo mismo pasa con este tipo de negros que vemos acá en el mango, ¿no? Esto es ya una oscuridad muy intensa y no está bueno. En realidad deberíamos llegar a este tipo de color un poco más desaturado. Después el daño que estamos teniendo en estas fundas, si nosotros lo vemos a una distancia media, podemos ver que no existe ya ningún tipo de daño, ¿no? El color se ve muy homogéneo en toda la pieza. Entonces buscaría sectorizar un poco más las zonas y generar mayor variedad de colores y luces. Por ejemplo, este tipo de daños hacerlo más enfocado en esta zona y después tener una zona un poco más limpia, digamos. Acá podemos ver las diferentes zonas que tenemos, ¿no? Una zona más dañada, una zona más limpia y una zona un poco más gastada, ¿no? Distinto daño del de arriba. Entonces buscaría replicar un poco eso y hacer que estos efectos de grietas los podamos sectorizar un poco más y hacerlos más visibles, porque todo tipo de efecto que nosotros le agreguemos a nuestro asset tiene que ser visible a una media distancia. Acercarme infinitamente al asset y ver infinidad de detalles aquí no es útil, porque no es la info que estamos buscando en un asset de videojuego. Necesitamos que la lectura sea satisfactoria a una cercana distancia como esto y a una lejana, y si ya a una media distancia, digamos, no puedo percibir ningún tipo de detalle de todo lo que le he agregado, no me está sirviendo. Entonces por eso todo el tipo de detalles que le agreguemos tiene que ser muy enfocado y muy particular, y tiene que ser distintivo en todos nuestros canales, como en el roughness. Por ejemplo, acá tenemos el mismo problema de que todo está extremadamente ruidoso, y en nuestro color. Después veo que en este metal estamos teniendo una especie de hammer que está bastante procedural y bastante repetido. Buscaría generar distintas variaciones de tamaños. A ver si se puede ver bien. Por acá se puede ver bien. No, estos efectos ahí como de machucones por un martillo. Buscaría que sean efectos menos procedurales, menos notorios, y un poco más, que tengan un poco más de variación. Después los efectos de curvatura que estamos teniendo en esta soga están bastante repetitivos.
En toda la soga buscaría romper un poco más ese tipo de detalles, como también los interiores del occlusion. Epa, epa. Que es básicamente muy repetido en todo el asset. Y intentar integrar mejor el efecto de este azul a este verde más gastado, porque ahora como que no tiene mucha lógica, digamos, no se siente real. Y llevar las cosas un poco menos blancas, menos intensas, para que pueda lucirse un poco mejor nuestra soga. Después, siguiendo con el color de nuestra funda, está muy oscuro en general en todos lados. Podemos utilizar los canales de curvature para apoyar zonas como los edges y agregarle tonos de luz, tonos más iluminados, tonos un poco más saturados también, si se quiere decir, que nos permitan incrementar la lectura y la vibrancia de nuestro mango, ¿no? Ahora estamos teniendo todo muy homogéneo y muy similar en todo el asset. Creo que ya lo mencioné, pero también veo acá una línea negra muy marcada que no tiene mucha lógica para estar donde está. Creo que puede ser tal vez un problema de la textura que utilizó el artista para texturizar este mango. Pero no creo que está buena, buscaría simplificarla, porque si no es como demasiado llamativa. Me llama demasiado la atención en este momento. Después, si nos vamos, bueno, antes de pasar a otros canales, vamos a ver el filo del cuchillo. Me gusta este efecto de tierra y acumulo de suciedad. Creo que todavía este filo está muy sano, digamos. Acá podemos ver zonas donde existe una alta cantidad de óxido, lo cual el óxido es muy rough y es un efecto que nos arruina, digamos, la calidad del filo. Y acá estamos teniendo todo bastante suave. Este cuchillo podría seguir siendo funcional, por lo tanto yo le agregaría mucho más daño en ese sentido. Y también podemos ver este tipo de manchas, que tal vez acá estamos agregando demasiada información que no nos está sumando tanto. Y acá simplemente podemos ver en muy pocas partes cómo ya logramos el efecto, ¿no? Por ejemplo, yo acá tengo un pedacito de gris, la zona del filo, ¿no?, que está mucho más dañada, y después simplemente unos pequeños cracks con óxido que nos permiten integrar todos los efectos. Con 3 simples efectos ya podemos darle un efecto muy oxidado. Y acá estamos teniendo demasiada información que no nos termina de cerrar la idea de que esto está dañado y oxidado. Pasando al roughness, como mencionaba lo del color, necesitamos que el roughness, en primera instancia, el roughness necesita separar pieza por pieza. Entonces nosotros deberíamos, en una primerísima etapa de texturizado, vamos a separar nuestras piezas en diferentes valores de roughness para separar las piezas entre sí, ¿no? Y que la lectura y el brillo de las piezas se pueda identificar de distinta manera en cada partecita. En este momento tenemos tantos efectos sucediendo a través del roughness que, por ejemplo, se nos empiezan a combinar los valores, como este metal, como el mango y este metalcito, o el mango y la soga. Acá también, ¿no? Acá también estamos teniendo un valor de roughness muy parejo en todo el asset.
Entonces eso no está bueno. En realidad el roughness necesitamos que sea más simple que ruidoso y más enfocado en generar efectos que nos permitan lucir, digamos, nuestro asset. Si nosotros observamos el roughness en este mango, podemos observar una gran cantidad de hints y pequeñas luces y rebotes sobre toda la pieza, lo cual no me aporta ningún tipo de información. Y acá también pasa un poco lo mismo, ¿no? Tengo demasiada info de roughness siendo modificado y al final no puedo leerlo bien. Necesito que esto sea mucho más comprimido y mucho más objetivo para lucir, para ayudar. En realidad este mapa lo que más hace es ayudar a que nuestro color y nuestros efectos se luzcan. Si lo empezamos a sobreexplotar, digamos, de información, es muy complicado para un motor o para el espectador poder observar tanta información. Es muy difícil que yo pueda observar todo este tipo de diferencias. Es porque en un videojuego o donde sea va a ser un efecto que yo voy a ver muy por encima. Entonces, si yo tengo diferencias de roughness o de glossiness en zonas más grandes, sí voy a poder observar y apreciar mucho mejor el trabajo realizado. Después en el roughness, este tipo de efectos de ambient occlusion es una máscara que se nos está empezando a salir de control, porque en realidad el roughness es una máscara de grises, pero ahora estoy empezando a observar que toda esta parte es básicamente un ambient occlusion, ¿no? Si nosotros nos vamos al ambient occlusion y lo comparamos, es básicamente el mismo efecto. Y esta zona, al ser más oscura, es más glossy. Perdón, ahí va. Es más glossy que las zonas que están afuera, que tal vez son un poco más, llenas de suciedad o grasa, ¿no? Al estar tan manoseadas, digamos. Entonces tampoco tiene lógica el valor de roughness que estamos teniendo acá, no es realista. No tiene sentido. Incluso acá, todo esto que va a estar tan gastado por el paso del cuchillo, o también porque es el interior de un cuero, debería estar mucho más rough que glossy, ¿no? Todo lo que es el exterior y la cáscara de afuera es lo que sí tiene un poco más de brillo. Pasando al normal, estos son mapas que el artista ha agregado, ¿no?, a nuestra textura para incrementar el valor y el efecto de detalles. Pero se nos está yendo un poco de las manos la intensidad. Si nosotros comparamos con el normal de Bake, que es el normal más que son valores correctos, digamos, podemos observar que nuestro mapa se empieza a saturar ya demasiado y nos empieza a generar estos ruidos, o que se empieza a ver un poco raro, ¿no? Es como demasiado fuerte este efecto que tenemos acá. Y también tenemos zonas de normal demasiado pequeñas y demasiado ruidosas, ¿no? Tenemos que siempre estar pendientes de que nuestro asset lo vamos a ver a una distancia media. Y si yo le empiezo a agregar demasiada cantidad de info en normal, esto me empieza a restar, no me suma en la calidad del asset. Y empieza a generar ruidos, o empieza a generar como zonas que no son de interés. En realidad el uso de los efectos y los mapas debería estar mucho más simplificado y enfocado a algo en particular, y no estar agregando efectos uno arriba de otro, porque se nos empieza a acumular y se nos empieza a ir de control. Entonces, mientras más simple lo tengamos y más enfocado, mejor vamos a poder
levelear nuestra pieza. Y como podemos ver acá, en la tela está sucediendo un poco lo mismo. En este cuero sucede lo mismo. En el mango sucede lo mismo. En realidad sería cuestión de reducir el nivel o la intensidad y llevarlo un poco más a lo que tenemos aquí en el bake, que es el valor de normal correcto, digamos, ¿no? Después en nuestro canal de Metallic estoy viendo que tenemos muchos grises. En realidad los grises en el Metallic en los videojuegos, los motores tienen cierta dificultad para procesar la transición de un metal a un no metal. Entonces si tenemos valores de este estilo de gris, es algo que va a generar cierto tipo de problemas en un motor de videojuegos. Por lo tanto siempre enfocamos las máscaras de metal en zonas o blancas o negras, separadas por shell de UV, ¿no? Como podemos ver en nuestra máscara de UV, aquí. ¿Dónde está mi material? No sé, no importa. Pero bueno, podemos observar en este circulito que está justo en el borde del UV. Pero si nosotros decidimos que, por ejemplo, en este filo, que es básicamente metálico, pero le agregamos detalles de suciedad o de efectos de óxido, deberíamos comprimirlos mucho más, como sucede tal vez en esta parte. Lo comprimiría un poco más, pero este estilo de grises ya se nos está empezando a escapar de las manos y ya empieza a ser un problema. También estas zonas donde utilizamos, que también parece que se está utilizando el amino occlusion y se empieza a ver gris, no es una información que me sea valiosa para yo poder apreciarla, ¿no? Yo no puedo apreciar el efecto metálico o no metálico, cosa que sí puedo hacer en este pedacito, ¿no? Que acá sí es mucho más notorio, pero ya en esta zona se empieza a ver, es tan suave y tan gris que ya me empieza a restar. Yo preferiría enfocar todo en metálico y pequeños spots que sean tal vez de óxido no metálico, mucho más comprimido, como esta máscara que vemos acá, y limpiaría estos grises que no me aportan verdaderamente gran cantidad de información. Después tenemos el amino occlusion. Como podemos ver en esta textura que le agregó el artista a este mango, podemos ver el amino occlusion en zonas de grietas, más blanco en otras zonas, etc. Pero en realidad el amino occlusion debería ser en su mayoría blanco, y en las zonas donde empieza a generar sombras, digamos, un poco más gris. Si nosotros tenemos, por ejemplo, en esta tela este valor de gris tan oscuro, digamos, no blanco, en realidad le estamos agregando una especie de sombra a toda la pieza, y eso no está bueno. También este efecto es una máscara muy pequeña, es muy micro detail, y entonces no es un efecto de amino occlusion que se pueda destacar o que pueda ser notorio. Por eso mantendría todo el canal de amino occlusion completamente limpio. No agregaría ningún tipo de información de amino occlusion, lo dejaría todo como viene en el bake, porque en esta ocasión no nos está sumando, la verdad. Y después buscaría que en esta zona donde corta el UV, que no se note en el efecto que le estemos agregando de color o de normal o de roughness o metallic, porque se empieza a observar esta línea y no está tan bueno. Bueno, creo que eso es bastante feedback por hoy. Espero haber
hermoso cuchillo a otro level. Esto es un whip, así que ya de por sí le faltaba trabajo. Bueno, y ahora con un poco de feedback va a poder pushar un poco más. Así que bueno, espero que les sirva este video y un abrazo a todos.